Alex Newman, experto en plataformas digitales y tecnología. Alex, un gusto tenerte aquí para que nos cuentes de qué se trata el IT y el futuro de la industria de la inteligencia artificial. Sergio Rivera, ¿y quién te habla? Bienvenido. Muchísimas gracias. Se cortó un momentito cuando iniciaste la grabación porque entró la voz que dice grabación en progreso, etcétera. Me preguntaste por... Sí, claro, que nos cuentes realmente de qué se trata el Internet de Starlink y este futuro que viene, que trae pues la industria de la inteligencia artificial. Se escucha hablar mucho de inteligencia artificial, pero estoy más que segura que muchos desconocen realmente de qué se trata. Ok. Y esto de inteligencia artificial, ¿cómo va a impactarnos a todos nosotros, sobre todo a los estudiantes? Hace un momento el invitado que te antecedió estaba hablando precisamente de esa inteligencia artificial aplicada a la educación. Y sería bueno conocer de parte tuya, como experto en la materia, de qué se trata en sí, ponerlos en contexto. Ok, vamos a arrancar con el tema facilito, que es el tema de Starlink, y después podemos profundizar, dependiendo del tiempo que tengas, en el tema de la inteligencia artificial. Empezando por el tema de Starlink. Starlink es un servicio de Internet satelital. Ahora, ¿en qué se diferencia de otros servicios de Internet satelital que ya existen desde hace 20, 25, un poquito más años? Principalmente en que usa otro tipo de satélite que no está simplemente pues en órbita en el mismo punto encima de la Tierra y todo el mundo pues apunta hacia él y demás, sino que es un enjambre de satélites que van rodeando la Tierra cada X cantidad de horas y que funcionan como una red celular, solamente que están un poquito más lejos, pues están en baja órbita. Y al igual que el celular, funcionan como una red a la cual tú te conectas a uno y donde ese ya se está, por ejemplo, ocultando del otro lado del horizonte o lo que fuera, te vas pegando del siguiente. Así como cuando tú estás en un celular y te pegas a una celda y donde te mueves te pegas a otra, aquí al revés, aquí el que no se mueve eres tú, el que se queda quieto eres tú y el que se está moviendo es el satélite. La antena entonces apunta hacia el cielo y esto es importante porque tú lo puedes usar en cualquier lado del planeta. Oficialmente hay ciertos países donde ya está disponible. El tema es que tienes que tener vista al cielo o una gran parte del cielo para poder estar pegado de por lo menos varios satélites a la vez. ¿Y por qué varios? Porque tú necesitas poder pasar de uno al otro la conexión de forma automática, sino algo como lo que estamos haciendo ahorita mismo, de conversar el uno con el otro a través de una plataforma digital, no se podría lograr porque tendría múltiples interrupciones cada vez que tienes que cambiarte de un satélite a otro. Parecido a lo que pasaba cuando la gente usaba teléfonos troncales, que cuando tenía que irse al interior tenía que cambiar de canal para poder usar la antena que estaba en el interior. Algo así parecido. Ahora, no es un solo producto, es una serie de productos donde tú puedes pedir, por ejemplo, un Internet más adecuado para uso casero, puedes pedir un Internet más adecuado para uso comercial o de alta velocidad. Existe también una versión del equipo para usuarios móviles. Cuando hablamos de usuarios móviles, estamos hablando de unidades móviles, por ejemplo, de prensa, radio y televisión. Estamos hablando de personas que viven en, eh, digamos, vehículos que también son su residencia, en este caso. Y también podemos hablar de otra versión adicional, que es la versión marítima, que está diseñada para ponerla en botes, de manera que una persona que está en un bote en cualquier parte del planeta también pueda tener acceso al Internet. Se ha hablado mucho de que esto puede revolucionar el tema de las áreas de difícil acceso en nuestro país, incluyendo el interior. De hecho, la Autoridad de Innovación ya está haciendo pruebas con algunas escuelas del interior. Sin embargo, ¿cuáles son los desafíos para eso? Yo creo que lo primero es asegurar que esas escuelas tengan electricidad y agua potable. Algunas no lo tienen y eso es prioritario. Porque de nada sirve, y lo hemos visto en casos anteriores, en administraciones anteriores, donde va y se pone una serie de equipos y todo lo demás y se pierden porque no hay electricidad, no hay infraestructura. Aparte, hay que tener seguridad. Y ahí es donde entra el tema de redes comunitarias, porque vemos mucho los casos de que se roban los dispositivos, se roban el cable, se roban el cobre. Yo creo que también las comunidades tienen que participar y tomar acción al respecto para
asegurar estos equipos. Por último, el desafío que más me preocupa es el hecho de que van a tener que colocar equipos que trabajen de la misma forma en que trabaja el Internet para todos, de asegurarse de que los usuarios primero lo utilicen el recurso de manera responsable, porque estamos hablando de un recurso escaso, 200 megas, por ejemplo, de velocidad, para un grupo de personas o una comunidad o un grupo de estudiantes. Entonces, eso debe ser gestionado de forma responsable, con las reglas del juego claras para que eso funcione. Ahora, la ventaja de todo esto es que probablemente veamos que los precios del Internet a esas áreas empiecen a bajar porque los oligopolios existentes lamentablemente no tenían ningún incentivo económico para brindar un precio más consecuente con las necesidades de las personas. Y esperemos también que algunas áreas de la ciudad, que en este momento, y conozco varios casos, viven dentro de la ciudad de Panamá y no tienen acceso a un Internet de alta velocidad, simplemente porque no es que no tienen lo que en Estados Unidos le llaman la última milla, ese último tramo de cable, a veces es la última cuadra, gente que vive en una barriada donde a 50 metros de ellos está el poste y el proveedor dice, bueno, si tú quieres que yo tire esos últimos 50 metros de cable, te voy a cobrar $1,000, $2,000 o Sí. alguna ridiculez absurda. Pero eh, la ventaja, hablemos entonces de la ventaja Ujú, de esa nueva herramienta o ese Internet Starlink, y ujú, sobre todo también hablemos un poco de esas ventajas en ujú. cuanto al futuro de la industria de la inteligencia artificial que entiendo, Alex, es aplicada a distintos escenarios, porque hay una inteligencia artificial convencional, ahí está la que se aplica, por ejemplo, en materia de educativa, etcétera. Tú eres el experto, me gustaría pues aquí orientar a los oyentes en el tema, porque sin lugar a dudas, si es por ahorrarse el dinero, vale la pena conocer este Internet Starlink, qué tan ventajoso es para todos nosotros. Ok, podemos por lo menos cerrar el tema de Starlink para ir al tema de inteligencia artificial, hablando del tema de los precios. En este momento y hasta fin de mes, creo, tienen una oferta de que el equipo cuesta la mitad. En vez de cobrarte como $500, te van a cobrar alrededor de 200 y tantos. Eso es una ventaja. Eh, el tema es que no es para cualquiera. Estamos hablando de una conexión que es relativamente caro el tema del punto de entrada. Esto probablemente baje con el tiempo, no necesariamente se va a quedar en ese precio, pero sí es una barrera de entrada para algunos. Por eso es que en algunos esfuerzos que se está haciendo en comunidades de acceso, acceso, de difícil acceso, es que se hace un esfuerzo comunitario y luego a través del esfuerzo de voluntarios, por ejemplo, el Internet Society capítulo de Panamá o ISOC Panamá, puedes buscarlo en @ISOC Panamá en las redes sociales. Ellos están trabajando desde hace años en compartir redes básicas comunitarias precisamente con este tipo de propósito y Starlink puede ser un complemento muy importante para eso y me consta que ya están haciendo esfuerzos en ese sentido. En cuanto al costo, ahorita mismo estoy viendo que los precios rondan por la conexión más sencilla, residencial fija. Cuando digo fija es que digo, la antena la puedes poner en cualquier lado, pero no es que te puedes ir a cualquier lado con ella. Esa está como en 50 y tantos dólares. Y ese precio va subiendo dependiendo si quieres servicio de alta velocidad, si quieres servicio móvil en el sentido de que la puedes quitar y poner en cualquier parte y sigue funcionando. Ellos te cobran un poquito más Mm. por eso. Y lo mismo el servicio marítimo o el servicio comercial. Entonces, en la página starlink.com está todos los precios. Yo puse un comentario en Twitter que mucha gente también comentó y contribuyó y que precisamente el resumen de lo que dije es, no es para todo el mundo, depende para quién. Habrá gente que lo encontrará muy caro, pero habrá gente que lo encontrará como una salvación. Si tú tienes ahorita mismo, por ejemplo, un familiar en el interior que no llega el Internet de alta velocidad, pero tú quieres, por ejemplo, tener cámaras de seguridad, tú quieres tener monitoreo, por ejemplo, de temas de salud o lo que fuera, eso es una bendición. Si tú tienes un centro de salud, una oficina de una alcaldía de un pueblo pequeño, tantas otras cosas que a veces no tienen acceso a esta conectividad, yo creo que nos puede llevar a una mucho mejor forma de trabajar y a la vez elevar la calidad de las conexiones que hay en el mercado simplemente pues por competencia.
A ver, Alex, tú mencionabas en ese mismo comentario al que hace referencia el tema de si valía la pena y siempre decías depende. En Sí. el tema de la ciudad, de las áreas urbanas, quien hoy tiene internet, que creo que es la gran mayoría de ciudadanos que tienen el servicio de internet en sus casas y oficinas, ¿valdría la pena el que tenga el recurso cambiarse a Starlink? Te doy dos alternativas y de nuevo, como toda buena pregunta, la respuesta es depende. Yo tengo un cliente, por ejemplo, que él tiene oficinas en Costa del Este y tiene una conexión de varios cientos de megas subiendo y bajando, Ujú. pero él depende, su negocio depende de una conectividad que sea ininterrumpida, porque media hora sin conectividad le puede resultar en una pérdida considerable de miles de dólares. No es cualquier negocio. Ok. Sin embargo, él dice, bueno, yo tengo el proveedor A y tengo el proveedor B, ambos me llegan por fibra a mi edificio. Sí, pero ambos llegan por fibra usando el mismo recorrido. Si alguien llega con una retroexcavadora y chácata, corta la conexión, hasta ahí llegaste. Entonces, ¿cuál es la solución? En ese caso, él va a poner, porque qué bueno que tiene la oficina en el último piso del edificio, él tiene acceso a la azotea. Él va a poner la antena en la azotea, va a pegarse de Starlink y Starlink va a ser su conexión para cuando se va la conexión principal y la conexión para los invitados que dicen, oye, préstame el Wi-Fi. Ah, ok. Muy bien. Para él $52 o $100 o $200 al mes es nada. Es como pagar un seguro de que no le vaya a pasar, que se queda sin conexión y pierda miles de dólares. Eso va para la contabilidad como simplemente un costo de operación. Tengo otra persona que yo conozco que ahorita mismo está pagando ciento y pico de dólares por una conexión de 5 megas porque resulta ser que está en un área de la ciudad donde no llega el cable físico, la fibra o lo que fuera, y lo que llega es un cable de cobre del tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Él con todo el gusto del mundo va a poner, porque el techo de él no necesariamente es un buen lugar para ponerlo, pero va a poner un mástil y encima va a trepar la antena y va, porque tiene que ir a la página web y pedirlo, va a pedir la extensión del cable que le llegue hasta la casa donde pondrá su routercito. Obviamente, ya si tú tienes una casa grande o lo que fuera, también no está de más comprar los equipos de Wi-Fi internos para la casa y todo lo demás. Sin embargo, es para esta persona una bendición porque está pagando más por una conexión de menor calidad. Entonces, para esa persona también sirve. Cambiarse a Starlink a esta persona le conviene, sí, pero no todo el mundo está en el mismo barco que esta persona. El otro cliente mío Bien. no se está cambiando a Starlink, lo está agregando a las herramientas que tiene su empresa para ser más resiliente. Y hoy en día, sobre todo post pandemia, en esta economía en que estamos, con el tema de la inflación y todo eso, el que una empresa se proteja contra problemas es bueno, pero que tenga la resiliencia de poder recuperarse de sus problemas más fácilmente es más crítico todavía. Bien, Alex, el tiempo apremia. Pasemos radicalmente al tema, pues el otro tema que tenemos en agenda y es la industria de la inteligencia artificial y tal como te lo adelantaba. Hablemos entonces brevemente de esas ventajas y desventajas de la inteligencia artificial. El uso de la inteligencia artificial no es nuevo. Estamos hablando de hace cientos de años. Ya se hablaba de poder lograr lo que hace el ser humano en cuanto a hacer cálculos, tomar decisiones, etcétera, utilizando algún tipo de automatización. Eso poco a poco, hasta principios del siglo pasado, finales del siglo antepasado, fue codificado por gente que estaba años adelante de su tiempo, Charles Babbage, Ada Lovelace, etcétera, que lograron describir lo que hoy utilizamos como lenguajes de programación, inteligencia artificial, en los términos de la época y con las herramientas de la época. Si nosotros entonces echamos hacia adelante el reloj y nos vamos a los años 60, a los años 70, a los años 80, cuando empezó a proliferar estos nuevos dispositivos de cómputo, el circuito integrado, la memoria, todo este tipo de cosas que hicieron posible toda esta revolución, el Internet y demás, eso fue creciendo. Además, al final del siglo pasado, principios de este siglo, con nuevos adelantos en nuevas formas de, por ejemplo, de hacer cálculos llevados por la industria de los videojuegos,
que también querían que, por ejemplo, los personajes se comportaran de forma más realista, la industria de las películas y del cine con los efectos especiales. Todo eso fue también contribuyendo cada uno en su forma, con diferentes herramientas, diferentes tecnologías que se han volcado en lo que hoy conocemos como la inteligencia artificial generativa, que es lo que la gente conoce como ChatGPT, como Midjourney, con tantas otras herramientas. ¿Qué hacen estas herramientas? Tomar un corpus de información y decir, bueno, de toda esta información yo voy a examinar estadísticamente cuáles son las palabras que van con cuál, como si te pusieran a estudiar una biblioteca entera en un idioma que tú no conoces. Y tú empiezas a figurarte cuál palabra va con qué y qué puede seguir después de esta palabra, parecido a lo que ya tú utilizas en este momento, por ejemplo, en tu celular cuando estás escribiendo en el teclado y él te corrige lo que escribes mal o te predice cuál es la siguiente palabra que vas a escribir. Ahora, si tú saltas esa tecnología varios años hacia adelante, porque esa tecnología es relativamente vieja, consigues lo que tienes ahora. Sistemas como ChatGPT, como Bard de Google, como Bing tiene también su conectividad. Y la idea es que hoy en día tú puedes entrar a uno de estos dispositivos y decirle, yo necesito que me des ideas para la promoción de un negocio de repostería en Instagram y te va a sacar una serie de cosas. O tú le puedes decir, oye, escríbeme acerca de la diferencia en el conflicto bélico del norte y el sur de los Estados Unidos en su guerra civil versus la guerra civil en Gran Bretaña un par de siglos antes y te va a sacar algo relativamente coherente. ¿Cómo lo hace? Buscando información que ya está en Internet, que ha recogido Sí. de diferentes fuentes y te va De a una generar... manera, perdón Alex, porque el tiempo lo quiero aprovechar, de una manera práctica, esta inteligencia artificial aplicada a los estudiantes, por ejemplo, porque se dice que está siendo un poco perjudicial, porque está creando estudiantes y personas un poco más flojas, por no decirles vagas, porque pues se están apoyando la inteligencia artificial hasta para los trabajos que tienen que presentar. Esto es, ¿qué tan cierto es? ¿Qué consideras tú como experto en la materia? Sergio sabe que voy a decir depende. ¿Quién crea un estudiante flojo? Un maestro que no inspira. Un maestro que inspira es el tipo de maestro que en el tiempo tuyo y mío, Edna, decía, ustedes pueden hacer el examen con el libro abierto, a mí no me importa, porque lo que yo voy a preguntar depende del razonamiento de ustedes con el libro abierto, o se pueden ir a la biblioteca aquí al lado, pero lo que ustedes van a contestar, eso lo voy a evaluar yo. Y cuando yo les devuelva el examen, yo les voy a preguntar sobre lo que ustedes escribieron. Me explico más o menos. El profesor que no hace eso, básicamente está teniendo que atenerse a que los pelados vayan a decir, escríbeme un documento que diga tal cosa y se lo haga. Lo que el reto va a ser el inspirar a esos estudiantes a entender lo que están desarrollando y probablemente veamos un poquito más de, digamos, presentaciones orales, veamos un poquito más de trabajos que tengan un fin, porque al final del día también tenemos que tomar en cuenta que la educación no es repetir de memoria quién murió y quién atacó y quién perdió y quién ganó. Es entender las herramientas que hay en tu momento, llámese en el nuestro, el papel, lápiz, luego la calculadora, luego la computadora, luego el internet. En este caso, el uso de la inteligencia artificial debe ser una fuente de generar discusión, de generar comprensión para ese estudiante y los maestros tienen que ponerse al día con eso precisamente para poderlo hacer. Así como se tuvieron que poner al día para utilizar el Zoom durante la pandemia, como se tienen que poner al día cuando empezaron a inventar las máquinas de escribir y la gente ya no escribía los trabajos a mano. Me quedo con esas conclusiones agradeciendo a Alex Newman, experto en plataformas digitales y tecnología, este enlace. Muchísimas gracias y buena tarde. A la orden siempre. 4:35 minutos, momento de irnos a